la vida, todos enfrentamos desafíos inesperados, momentos que nos sacuden y nos obligan a replantear nuestro camino, pero en cada final hay una semilla de un nuevo comienzo. Bienvenidos a Nuevos Comienzos, un espacio donde reflexionamos cómo transformar las dificultades y cambios en oportunidades para renacer. Conéctate con nosotros y descubre cómo, con una actitud positiva, puedes cambiar tu atmósfera y dar el primer paso para un futuro mejor. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, ¿verdad? Porque quién sabe en qué otras partes del mundo nos escuchan o en qué momento nos van a escuchar. Y a ver, es un gusto estar esta mañana con todos ustedes. Y bueno, yo soy Grace Mendoza, saludándolos nuevamente en este episodio número 4 de nuestro programa Nuevos Comienzos. El capítulo de esta mañana se llama Un nuevo capítulo, 19 de septiembre 2017. Y tengo el gusto de entrevistar esta mañana a Mauricio Ábrego, que nos acompaña vía telefónica desde Aguascalientes, y él nos va a platicar su experiencia, porque bueno, él vivía aquí en Ciudad de México y ya lo tenemos listo. Hola Mau, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Qué gusto saludarte, Mau. Gracias. Igual, pues a ti y a toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por la invitación a participar el día de hoy con ustedes y pues sí, todo un tema que abordar. Así es, Mau. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, yo les quiero poner un poquito en contexto. Mauricio y yo nos conocemos más o menos hace 25 años. Él es primo de mi cuñada, entonces, bueno, él es una persona a la que yo admiro mucho porque es un chico muy alegre por su dinamismo, es ingenioso y es súper creativo. Y bueno, su historia a mí me impresionó mucho porque hace más o menos un mes nos reencontramos en una fiesta familiar y entonces estuvimos platicando y yo no sabía que Mauricio ya no vive aquí en la Ciudad de México. Entonces me contó cómo fue más o menos su proceso, que se fue a vivir a Aguascalientes, pero lo que más me impactó de esto es que cuando fue el terremoto, él se quedó sin casa. Él ya era independiente y tenía su propio espacio y bueno, el terremoto pues perdió él su vivienda, su propiedad. Y pues bueno, estamos aquí para que Mau nos cuente esta mañana eh, sobre su visión, cómo fue, ¿no? Su visión personal estando aquí en Ciudad de México y cómo se transformó en el 2017 después del terremoto. Cuéntanos, Mau, ¿en dónde estabas el día del terremoto y cómo lo viviste? Mira, pues la verdad es un tema que ya gracias a Dios lo podemos contar después de muchos años. Sí fueron años de superar este tema. Y pues justo, o sea, para mí mi vida fue un antes del 19 de septiembre de 2017 y una después de, ¿no? Entonces, fue muy chistoso el previo, los pongo en contexto. Justo yo me dedico a relaciones públicas y ventas desde hace muchos años. Yo había puesto mi agencia, como lo indicas, pues yo ya tenía muchos años ya viviendo solo ahí en la Condesa, en Ámsterdam. Entonces, pues prácticamente en ese entonces tenía un proyecto que iba a trabajar con una universidad en la que yo estudié, que está ahí en la colonia Roma, y prácticamente era un proyecto en el que era ser como el host del evento, era recibir a unos cineastas que venían a un evento aquí a Wow. México y poderles dar como un tour como por la ciudad y poderlos poner en contexto para poder presentarse ese día en la universidad. Y prácticamente eso iba a ser un lunes, el ir por ellos al aeropuerto y estar con ellos prácticamente todo el día. Y justo ese domingo previo al temblor, no sé, algo como que me hacía decir, di no al proyecto, ¿sabes? Y fue muy chistoso porque digo, yo sé que normalmente y nunca lo había trabajado así,
ese día en la tarde, domingo en la tarde, casi noche, le habló al que era mi cliente y le digo, ¿sabes qué? No quiero y no voy a poder estar contigo en este proyecto. ¿Pero cómo? Si es mañana, etcétera. Y yo, pues sí, y no es por dinero, no es por nada. Le digo, como que no sé, hay algo que no y perdóname, pero pues no voy a poder participar, ¿no? A la siguiente mañana, salgo a hacer ejercicio, etcétera. Normalmente siempre saco a pasear a mi perro por las mañanas y en eso no quiso salir, me salí yo, regresé y justo precisamente para el mediodía estaba yo ahí en mi casa cuando iba a sacar a mi perro, le había puesto la correa, íbamos hacia el elevador, algo me hace regresarme hacia mi casa, le quito la correa, me siento en la sala y justo como que me quedo viendo enfrente de mí, tenía un librero y un ventanal. Y yo nada más me acuerdo que en ese momento mi único pensamiento fue cómo quisiera cambiar de vida de la que Wow. tengo actualmente. Y no te miento, 10 minutos después de estar en eso, estaba entre que sí salía, no salía, me entraron unos mensajes, me puse a contestarlos, cuando pues de repente empieza la sacudida por todos lados, ¿no? Ok. Entonces, fue tan severo, yo vivía en un piso 8, el edificio era hidráulico, entonces independientemente, pues más se movía, ¿no? Entonces, cuando quiero como moverme, pues mi acto reflejo fue salirme yo primero, ¿no? Pero el perro se quedó paralizado. Ay, pobrecito. Entonces, si me bajo yo por salvarme y pasa algo y el perro se queda atorado o atrapado o no sé, dije, no me la perdono. Entonces, por regresarme por mi perro, justo ya en ese momento empezó a cambiar como la vibración, en lugar de ser, no sé, oscilatorio, fue Oscilatorio. como de otra forma. Entonces, Trepidatorio, sí. ajá, entonces ya en ese momento ya no me podía ni mover, todos los vidrios empezaron a reventar de todos lados, y justo el perro corre hacia el baño y hay un pasillo, cierra la puerta, se queda ahí. Cuando yo la agarro, nada más como que nos quedamos viendo, o sea, su hocico enfrente literal de mi cara, y de por sí mi perro tiene ojos muy expresivos. Y en ese momento como que cruzamos miradas y le vi cara como de ya fuimos, ¿no? Ay. Y en ese momento es la única vez que me ha pasado que veo mi pasado, presente y futuro en segundos. Entonces, pues yo sí sentí que en ese momento literal me moría ahí en el edificio. Era impresionante cómo se empezaba a romper y a caer todo. Entonces, pues no sé, yo lo sentí eterno. A resumidas cuentas, pasa el movimiento, pues ya mi casa estaba toda derrumbada, o sea, los sillones todos movidos, todo caído, todo, o sea, las paredes se rompieron, o sea, botaban los ladrillos. Este, no fue impresionante. Y el shock más grande fue cuando me asomo hacia lo que había sido la ventana y que quedaban los cristales, la parte de, bueno, o sea, rotos, de empecé a ver hongos de humo y en mi lógica, en ese momento ya aturdido, yo decía, pues algo se está quemando. Pero lo más impresionante fue como exactamente enfrente de mí, hacia la derecha, cuando volteo la mirada, veo como justo el edificio de enfrente se cae y se forma ese hongo de humo. Entonces ahí es donde entró mi histeria porque dije, esto quiere decir que todavía no ha acabado y el edificio todavía se puede caer. Se seguía moviendo, hasta que por fin yo gritaba que me sacaran de ahí. La puerta estaba atorada, literal se descuadró el edificio. Entonces no podía salir y pues ya a partir de eso, no sé cuántos minutos más, minutos menos, se siente una angustia impresionante. Fue cuando yo nada más oía al portero con otras personas que me dijeron, quítate de la puerta, la vamos a tirar. En cuanto la aventaron, en ese momento yo nada más agarré a mi perro, ya no me acordé ni dónde estaban las cosas, o sea, estaba todo revuelto. Lo agarré, nos bajamos como pudimos y ya cuando llegué al piso y literal a la banqueta de enfrente del edificio dije, gracias Dios por permitirme salir. Y ya, de ahí nos fuimos al Parque México, que está ahí muy cerca, y justo en una como de estas cabañitas, banquitas que te puedes sentar, la única que estaba vacía, agarré, me senté con mi perro y ahí estuvimos todo el día, hasta las 8 de la noche que llegaron unos amigos, y que me dijeron, Mau, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hasta ese momento reaccioné del tiempo que había pasado y fue como, no sé, como una sensación muy extraña, o sea, yo veía gente correr, ríos de gente llorando, ayudando, haciendo, y yo estaba en En shock, shock. o sea, yo no podía hacer nada, no consideré, o sea, nada más, ¿no? Incomunicado, obviamente, entonces, pues ya de ahí vinieron una serie de cambios y cosas que
hasta que más o menos como al segundo o tercer día, después de pasar por varias situaciones similares, con estos amigos que me encontré, me invitan a su casa, prácticamente pues me piden, ¿no? Que me relaje, que íbamos a cenar y no sé qué tanto. Y pues prácticamente a los minutos igual, ellos también vivían en Ámsterdam, pero del otro lado, hacia Parras, y en eso justo ahí empezaban a llegar creo que los marinos, pues literal, a patear puertas y decirnos que nos saliéramos y todo. De hecho, es un matrimonio con una hijita y un perro, y estamos ellos, mi perro y yo. Cuando llegaron y nos dijeron cómo están, se salen. Mi amiga no tenía ni siquiera zapatos puestos, le dijo al marino, oye, bueno, pues déjame pongo zapatos, no hay tiempo, se salen ahorita. Entonces ellos cuatro y nosotros dos, así tuvimos que bajar otra vez a la calle, y el riesgo era porque el edificio de al lado se estaba cayendo. Ok. Entonces ya habían pasado horas, seguía lo mismo, era esta inercia, esta desesperación de no saber ni qué seguía pasando, no había estabilidad en la zona, fue bastante complicado. De ahí llegamos con otra familia en otro momento, pero ya éramos demasiadas familias en una sola casa. Entonces en ese momento sí ya nada más me acuerdo que no sé cómo, le hablé a una de mis sobrinas, Adriana, y fue la única con la que pude tener contacto, digo, ni siquiera con mis papás, no se me ocurrió nada más, y lo único que le dije es, ven por mí, ya no quiero estar aquí. ¿Cómo llegó? Y así como en el temblor sentí que fue eterno, cuando le hablé a Adriana y le dije, ven por mí, yo no sé, sentí que estaba afuera de la casa en cuanto yo colgué esa llamada, y ya me estaban avisando que ya había llegado, y de ahí me llevaron a casa de mi mamá. Y fue cuando empecé como todo este proceso de qué pasó, no sé qué, iba por la ciudad, yo veía muchas zonas que no había pasado afortunadamente nada. Yo decía, ¿cómo me tocó a mí esa parte del caos, no? Y pues ya, a partir de eso fue como un encerrón literal de una semana. Entonces mamá de no querer ver a nadie, literal cortinas cerradas, no salir, no nada, hasta que pues ya tuve que ir como haciendo otras actividades, tomando terapias y todo para ir superando todo eso, porque sí fue bastante severo, y más porque al final del día, pues tus cosas, todo el edificio también al final del día se derrumbó. Entonces sí es como complicado, ¿no? El haber soñado en construir tu vida y de repente como cosas que no te esperan, te cambian en un segundo literal la vida para siempre. Y te dejan sin nada, ¿no? Pero aparte Adriana, que es como, ya sabemos, ¿no? Que esos tres hermanos también son dinamita, ¿no? Entonces Sí, claro. me imagino a Adriana escuchándote, ya iba en camino a encontrarte, y por eso es que tal vez no sentiste que era así, ¿no? Porque ella es así como bien dinámica, no sé en dónde vive ella, pero sí me la imagino diciendo, oh no, Mauricio está en problemas, yo tengo que ir por él. Entonces, Literal, así fue. Ya vive en la del Valle y te digo, ¿en qué segunda, cuántos minutos puedo haber hecho? Que habían pasado apenas 2 días del temblor, y de todas maneras sentí que llegó de volada. Y tanto ella como mis sobrinos, de veras, siempre agradecido, y a sus primos, porque literal, o sea, fueron a arrestarme. O sea, seguía viendo gente, tumultos, o sea, llegar a la zona fue, yo sé que un shock también para ellos. Entonces, te digo, sí fue un día que literal nos cambia por completo la existencia. así es, exactamente. Fíjate, y yo pensaría que por tu forma de ser, bueno, porque eres una persona que se adapta fácilmente a los cambios y todo, pero el hecho de ver tu casa inhabitable, ahorita ya nos decías que tuviste que tomar terapia, pues obviamente eso es un golpe fuerte. Fíjate, yo no, o sea, tuvimos daños dentro de nuestra casa, pero nada grave como lo que te sucedió a ti, pero a mí sí me tocó ver cómo se cayó la placita que está junto a Galerías Cuapa, y yo Ajá. quedé horrorizada por eso. No me imagino tú viendo tu casa, tus cosas, lo que, como dices, construiste, ¿no? O sea, para ti esto fue fuerte, ¿no? Pero ¿cómo cambió tu perspectiva de vida aquel 19 de septiembre? Mira, al final del día, como te decía, es un proceso. O sea, sí la situación de tratar sobre todo el tema de pérdida, ¿no? Al final, como que a veces siempre nos concentramos en la parte de pérdidas humanas, ¿no? Se te muere un familiar, etcétera, tu mascota, no sé, ¿no? Y eso es algo que al final del día digo, en términos materiales, yo digo, si con lo material se siente fuerte,
en lo humano, digo, de veras es algo que no he experimentado de esa magnitud, entonces, y doy gracias a Dios hasta el momento. Entonces, digo, son cosas que dices, ¿cómo las superas, no? Entonces, a mí mucha gente era muy fácil, me daba consejos, ¿no? Oye, Mau, y siempre le eché ganas, ¿no? O sea, decía, bueno, es algo que no entiendo, no sé cómo manejar, pero solo sé que no me sentía bien y sí me dolía al final, porque fue un proceso también primero como de, no de envidia, no sé, era como, ¿por qué a mí? Y veo que en mi entorno no le pasó nada a nadie, ¿no? Claro. Y entonces esa parte también era como muy difícil de procesar, ¿no? Te haces muchos cuestionamientos personales que al final del día también siempre me ha gustado mucho como la psicología y todo. Entonces yo llegaba a conclusiones de decir, bueno, ¿qué hice como para que pasara esto? Y al final del día, insisto, a veces las respuestas no son inmediatas y se van dando a través incluso a veces de los años, como ha sido en mi caso, y les voy a platicar por qué. Pero sí, digo, fue todo un proceso. Al principio pasé, digo, por encerrarme por completo mucho tiempo, no querer contestarle el teléfono a nadie. A raíz de ese momento incluso, mis redes sociales en la vida las he vuelto a tocar. Ok. Ahí están, actuales, pero no, bueno, o sea, siguen existiendo, pero no están con Ya no ningún las contenido usas. actualizado Ujú. desde esa fecha, ¿no? Entonces, pues aprendes a ver que hay otras cosas más importantes, el vivir la vida día a día y no a través de una aplicación en la que te lleva pues realmente a una irrealidad de vida, ¿no? Estar al pendiente de la vida de los demás en lugar de hablarles, suponer cosas por lo que uno ve también de, ay, vi a fulanito en tal viaje, pues no sabes ni cómo se le está pasando, ¿no? Pero pues tú asumes que muy fregón porque pues no está aquí en México, ¿no? Claro. Y no sé, o sea, o simplemente en lugares de México porque dices, ah, se fue a la playa, pero al final ese tipo de cosas son las que me hicieron a raíz de ese fenómeno darme cuenta que dije, prefiero valorar la vida día a día en función de lo que puedo hacer por mí, para mí y por los que me rodean y dejar de poner tanta atención a cosas que creo hoy que son realmente innecesarias y que a veces nos agobian y nos generan mucho más preocupaciones o distorsión de la realidad de cómo debería de ser, ¿no? Entonces, pasé por estar viajando también para desaturdirme, o sea, era como mantenerme ocupado todo el tiempo fuera de aquí, lo que sí era buscar lugares donde no se moviera la tierra. Y fue un periodo también muy padre porque me descubrí, pude estar solo, pude hacer ciertos viajes también con la familia, conocer nuevos lugares, entonces como que también fue un periodo que ayudó. Y pues prácticamente después de un año de estarle dando vueltas qué hacer de mi vida, pues fue cuando, pues por acá también hay familia en Aguascalientes, entonces fue cuando dije, bueno, pues momento de aprovechar y pues ahora sí que lanzarme a hacer pues un cambio de vida, ¿no? Claro. Y pues ya fue cuando vine, empecé a ver opciones, este, dentro de que había pasado por esa situación de pérdida y demás, pues venía con mucho ánimo como de comerme el mundo, ¿no? Y es cuando entiendes que a veces, y por algo a veces nos critican, como dicen a los capitalinos, porque pues al final del día también la variedad de cosas que tenemos no es que nos hagan ser más que en otros lugares, sino que al final del día te acostumbras a una forma de vida muy variada, ¿no? En cuanto a sabores, hablo de gastronomía, en cuanto a cultura, hablo en cuanto a entretenimiento, en cuanto a pues todo, ¿no? Y al final del día, pues yo dije, yo me como aguascalientes abocados. Pero pues también la vida te va poniendo en su lugar, ¿no? Entonces, pues llego, toco puertas, obviamente sí tuve mucho la parte de, pues sí lo digo así, ¿no? Como de rechazo por ser de la Ciudad de México, y es como, no que me negaran como tal los trabajos, pero me decían, bueno, sobre ti, pues le vamos a dar prioridad precisamente al hidrocálido, ¿no? Entonces fue también un periodo como bien difícil porque, pues de por sí no estaba al 100%, y luego todavía empezar a sentir que te cambias de lugar, que le quieres echar ganas, que al final del día las cosas no se dan. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es esto, no? Al final, pues yo estaba contento de estar aquí, incluso mi mamá también me dijo, pues yo que me quedo por allá, entonces también decidió venir, comprarse su casa, le gustó mucho el estado, entonces pues ya por lo menos estábamos mi papá, mi mamá y yo por acá, también tengo una media hermana, entonces también al final del día, pues me sirvió para estar más cerca de ella. Pues sí se aleja uno de la familia y son de las cosas que luego más duelen y extraña uno no, o sobre todo en mi caso que yo sí soy 100% de estar con mi familia y disfrutar estar con ellos por compromisos familiares o simplemente por reunirnos cada semana. Y entonces aparte de repente de ya no verlos en general, pues sí es lo que más
me ha pesado. Pero a pesar ya de los años que han pasado, y a lo que voy que les quería platicar, es que la vida me empieza a enseñar que de veras que todo lo que piensas y con tal magnitud, de veras que se concreta. Entonces, yo alguna vez soñé, mis papás son separados, y yo decía, no que regresaran, pero yo decía, ¿qué será el poder convivir con ellos, no? De una forma mucho más pacífica, de volver a poder, en lugar de estarme dividiendo una Navidad y un Año Nuevo con cada uno cada año, decir qué bonito sería poder pasar Navidad y Año Nuevo con ellos juntos. Y pues creo que parte, así como ese día yo me senté en el librero y dije, quiero cambiar de vida, porque ya estaba en verdad muy cansado de toda la vida banal que llevaba, ¿no? Por las actividades que me dedicaba, pues prácticamente me hizo entrar como en esta situación hoy en día de agradecimiento ante ese fenómeno, porque uno, pues sí, mi vida mejoró literal, simplemente lo digo en función del tráfico, pues Aguascalientes se circula mucho más fácil que en Ciudad de México, Sí. entonces esa parte se agradece. La seguridad es también un tema muy importante, entonces también esa parte vivo todos los días afortunadamente tranquilo y no preocupado por quién se te acerca y qué te van a hacer o qué va a pasar. Este, Oye, porque el pues la gente metro está muy viene bien. excesivamente lleno y no puedes llegar a algún lugar o el tráfico, las lluvias, ¿no? Sí, no, la verdad yo hoy sí en día lo veo y ahora que nos vimos hace como un mes, que tenía años que no había regresado a Ciudad de México, yo decía, sí está padre y sí extraño muchas cosas, pero en efecto hacen que no me arrepienta de la decisión que tomé de estar por acá. Entonces, esos son puntos a favor después de muchas Claro. conclusiones y de muchos años. Y sobre todo la parte que sí más agradezco de este temblor de ese año fue que me permitió experimentar lo que tanto deseaba por años, ¿no? Que fue el poder convivir mucho más con mis papás y pues ahora con mi hermana también y acaba de tener a su bebé hace 2 años, a mi sobrino, entonces no sabes de veras cómo disfruto ese tiempo con mi familia versus que extraño también a todos los demás, incluyéndote, entonces pues al final del día sí es pues muy padre, ¿no? Porque no, lo que en su momento representó la peor tragedia que había podido sucederme, después de muchos años y te digo, terapias y cosas alternativas y todo lo que se pudo, pues sí digo, bueno, qué bonito que llegué a la conclusión de darme cuenta que fue el mejor regalo que he tenido para poder disfrutar lo que tanto deseo, ¿no? Entonces, bien dicen, piensa muy bien lo que deseas porque se puede hacer realidad. Entonces, a veces la forma no es la que uno espera, pero imagínate cómo se conjuntó, o esa es mi conclusión, ¿no? Cómo conjunté por años un deseo muy específico y cómo a lo mejor en mi proceso de vida, o sea, lo fui llevando a manera de haber pasado por todo eso para poder tener el ánimo y el valor de decir, bueno, sí me voy a Aguascalientes, que mi papá ya llevaba muchos años viviendo por acá, entonces quererme venir con él, que al final de mi mamá también dijera, bueno, me sumo un cambio de vida y también hiciera su proceso de cambio, entonces, pues te digo, lejos de ser algo como negativo, catastrófico, pues sí realmente, o como todo cambio, cuesta trabajo. En cuestiones de trabajo, la verdad es que empecé ahora a hacer cosas de hotelería, igual en la parte de relaciones públicas y ventas, entonces pues también muy contento porque es un trabajo que se sufre, pero también se gana mucho placer en el poder servir a la gente, en el poder estar en contacto con personas de todas las nacionalidades, incluso de aquí de México. Entonces es algo que me gusta y pues que sí me ha costado trabajo. También fue un reseteo como tal de actividades de trabajo. Entonces, de pasar de tener mi propio negocio y ahora sí que ser mi jefe, a pues volver a trabajar un sistema de día laborable, ¿no? Y en cuanto a una jornada de horario, y en cuanto a tener jefes, y en cuanto a estar a disposición de, ya sabes, si llegas tarde te descuento, y todas esas cosas que hace años no las experimentaba, pero pues también me van dando como esa parte de decir, pues siempre se puede volver a empezar, ¿no? Claro, así es. Oye, y me llama la atención esto también, porque no solamente venías de enfrentar todo este rollo de las pérdidas materiales y todo eso, sino que llegas a Aguascalientes, como dices, queriendo comerte ese pedazo de la República Mexicana y la gente allá, no, como que qué padre que quieres trabajar y aportarnos de ti, pero preferimos que no seas tú. Y esa parte, ¿cómo la enfrentaste? Porque también el que seamos rechazados fuera de la Ciudad de México, eso también pega. Y no ibas al 100 como bien lo comentas, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas también ese cambio y ese Pues rechazo? también,
Claro, fue mucho también de empezar a buscar también, pues como dicen, ayuda, ¿no? Y atención, en cuanto a ver psicólogos y todo, porque yo decía, insisto, o sea, ¿qué parte del proceso no estoy haciendo bien? Que al final del día, o sea, puedo tener las ganas, pero no se están dando las cosas, ¿no? También creo que hay un dicho muy, muy certero que es, todo llega en su momento. Entonces, como que yo también siempre, con tal de salir adelante, he precipitado las cosas. Pues también a veces como que no me he dado el tiempo de disfrutar las cosas como debiera. Y hablo porque en Ciudad de México mi crecimiento laboral, sobre todo, y personal, fue muy rápido. O sea, yo era de los que decía, yo trabajar hasta que termine mi carrera, ¿no? Y sin embargo, la vida me presentó la oportunidad desde que estaba estudiando de poder trabajar ahí mismo. Y la verdad es que mi crecimiento en cuanto a, pues de ser casi casi el becario, en términos de 1 o 2 años, pues pude ser precisamente el jefe del departamento, ¿no? De promoción y ventas. De ahí al año y cacho pude estar como coordinador de relaciones institucionales. A los prácticamente 6 meses estar como director de comunicación. Wow. Y pues prácticamente incluso ese fue mi mejor regalo del 10 de mayo, ¿no? Justo un 9 de mayo me dice el rector de la universidad, oye, ¿sabes qué? Pues me gusta tu trabajo, ya no la vamos a pensar más, pues a partir de mañana eres el nuevo director de comunicación de aquí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me hicieron una carta donde daban el nombramiento y todo, pedí una copia y pues ese fue mi regalo del 10 de mayo, ¿no? Junto con unas flores para mi mamá. Y le dije, mira, estarán. Y entonces, pues a los 25 años ya también tener esas responsabilidades como que me trajo muy buenas consecuencias, como el hecho precisamente de poder haber tenido buenos ingresos, etcétera, haberme hecho de mi casa, de muchas cosas en ese inter. Entonces, te digo, fue muy padre, pero también disfruté poco lo que tenía por, pues obviamente siempre avanzar, siempre avanzar, siempre avanzar. Entonces, cuando pasa todo esto y vengo aquí a Aguascalientes y sentir esa parte que de repente el trabajo no se daba, pues me sirvió también para estar más en contacto con la naturaleza, estar más cerca con mi familia. Me puse a leer mucho, me puse a ver muchas como capacitaciones y más que estaba también pues con el tiempo, ¿no? De poderlo hacer, porque siempre ponemos de pretexto el, ay, es que no me da tiempo de ir o no me da tiempo de ver esto. Entonces aquí dije, bueno, el pretexto no es el tiempo, entonces creo que es momento de hacerlo, ¿no? Y eso, pues siempre tener como ganas de estar aquí en la vida y de ver qué cosas nos tiene. Antes yo era mucho de enfocarme a querer las cosas como yo quería. Hoy en día he aprendido y la misma vida se ha encargado de decirme, a ver, tú plántate ahí y tú nada más voltea a tu alrededor y disfruta lo que hay. Entonces, y me refiero porque van siendo enlaces que va haciendo uno en general o se van conectando con las demás personas. Y después de pasar eso, después de pasar, o sea, lo del temblor, después de pasar el rechazo de llegar a una ciudad en cuanto a lo laboral, de ahí en fuera la gente te trata increíble, o sea, si no es en términos laborales, te tratan increíble. Pues eso también ayudó mucho a sentir que había sido una buena decisión, aunque pues no era el tiempo todavía de trabajar. Y tan no fue el tiempo de trabajar que justo a los 2 años de llegar, pues se da lo de la pandemia, ¿no? Entonces Ok. vuelve a venir un periodo en el de aíslate, caos, incertidumbre y por mucho tiempo. Entonces también fue adaptarse a ese proceso y pues después de haber pasado ya lo del temblor, yo decía, pues es que al final del día esto pues ya es como tomarlo como viene, ¿no? Afortunadamente también lo debo decir, dentro de a veces de los caos, pues soy una persona que no tuvo pérdidas por cuestiones precisamente de cómo se ha manejado ese virus. Yo mismo prácticamente sorprendido porque tanto yo como mi familia, ninguno tuvimos el virus, entonces realmente nos hacíamos pruebas y todo, y sí realmente nos como contuvimos, entonces creo que eso también ayudó a pues estar uno mismo tranquilo, ¿no? Yo veía gente que a lo mejor tenía como gripe, tenía como esa tos y era bastante molesto, entonces pues la verdad es que en ese periodo también nosotros no experimentamos prácticamente por 2 años, pues ni siquiera estornudar, ¿no? Entonces también eso se agradece. Y pues ya, superado ese periodo, pues ya fue cuando el momento sobre todo la cuenta de banco es la que de repente dices, uff, ya no tengo y ahora debo, entonces fue como momento de sí o sí tengo que trabajar, ¿no? Y pues eso fue lo que también me activó a decir, pues como sea, con los contactos, y si no es aquí, pues va a ser en otro lado, ¿no? Y creo que la parte clave, te digo, que la vida me ha enseñado, que lejos de que a veces la gente dé consejos de cómo
superar un proceso. Cada proceso es único y personal, entonces creo que no hay recetas mágicas. Claro. Es solamente creo que tener las ganas de superar lo que está pasando, darte el lujo de decir, no entiendo lo que estoy pasando, por qué lo estoy pasando, pero tampoco quedarte con esa pregunta forever and ever, sino realmente poder hacer conciencia de qué está haciendo uno para sí mismo o por qué está uno pasando lo que está pasando en función de todo lo que traes adentro, ¿no? En la cabeza, en tus emociones y en tu vida, y por qué se presenta. Entonces, al final del día, tomar las riendas creo que siempre ayuda, y pues enfocarte en que venga lo que venga, pues hay que salir adelante, ¿no? Claro, así es. Oye, Mau, está bien padre esto que nos estás platicando, porque es cierto, cada proceso es personal y es intransferible, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que escuchar también que alguien más pudo salir adelante de una situación tan difícil puede motivar a alguien a que esté pasando por algo, alguna situación complicada, que diga, oye, sí, tiene razón, ¿no? O sea, son rachas negativas, pero bueno, yo voy a lo mejor no literal lo que está platicando hoy Mauricio, pero sí tiene razón, ¿no? Tengo que enfrentarlo y tomar el toro por los cuernos y ser valiente, ¿no? Y hacer algo para salir adelante. Y bueno, Mau, Sí. en algún momento que no encontrabas trabajo, ¿tú sentiste miedo? ¿O simplemente dijiste, bueno, si no es aquí, pues será en otro lado? Mira, yo creo que el miedo siempre es algo que nos persigue, que a veces lo podemos controlar y a veces no. Te digo, el temblor a mí me dio no miedo, sino pánico. El hecho de experimentar que en cualquier segundo efectivamente pierdes la vida, te cambia también creo que por completo la percepción de lo que vives, ¿no? Entonces, pues el miedo al final del día es un factor que siempre nos rodea, ¿no? Que al final del día ese es el que hay que saber trabajar, porque se puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, en función de que si lo adoptamos y lo aceptamos, pues te paralizas y no haces nada y te genera como esta parte de incertidumbre, esta parte de pesadez, cuando al final del día sabes que existe y lo sientes así en el estómago y sabes que te da esa como vibración de no saber qué hacer, etcétera. Pero dices, bueno, ¿cómo canalizo esta energía? Y la tratas de enfocar hacia algo productivo, o sea, positivo, pues creo que es la manera en la que tú mismo le vas como agarrando esa confianza, ¿no? En lugar de tenerle miedo al miedo, pues vas viendo que más bien está en uno el cómo vas dominándolo, ¿no? Al final del día. No sé que no se puede erradicar, pero al final del día sí se puede domar o controlar. Entonces, pues el miedo es eso, ¿no? Esa afectación que te da el perder algún tipo de percepción o sentido y que generas uno mismo, ¿no? Como sentimiento de decir, hoy si me hago chiquito, es que no sé si pueda, es que y pues al final del día creo que estos fenómenos de los que estamos platicando, naturales, a veces sociales, etcétera, pues muchas veces tienen que ver también con el tipo de gente que nos rodeamos, con el tipo de actividades que practicamos. Entonces, creo que lo importante es eso, siempre vencer tus miedos, ¿no? No me gusta brincar, pues intenta estar brincando varias veces hasta que se te quite. No soy una persona de viajar, pues ponte a viajar porque algo vas a descubrir. Entonces, cuando también, como en mi caso, creo que te enfrenta la vida, cuando no estás tú realmente respondiendo a esta vibración energética, ¿no? De superar ciertos pasos, pues creo que es cuando la vida te presenta ciertas acciones, ¿no? Decir, bueno, tú no lo estás pudiendo hacer, pues te vamos a dar un empujón, ¿no? Y generalmente te digo, a veces puede uno convertirlas en actividades positivas o quedarte en la parte negativa, que es la que nunca te va a ayudar a superar nada, ¿no? Entonces, digo, en mi caso, algo que me generó miedo, traumas, etcétera, pues ha sido irlo canalizando y te digo, la respuesta no fue de un día para otro, han sido prácticamente ya, pues, varios años en los que te digo, hoy en día digo, qué bueno que existió ese fenómeno, porque si no, yo no me hubiera salido de Ciudad de México, yo no hubiera cambiado de la vida que tanto deseaba cambiar, porque estaba cómodo, porque estaba todo mi entorno protegido, etcétera. Entonces, te digo, por algo pasan las cosas y hay que saberlo domar más que nada, ¿no? Claro. Oye, y me llama mucho la atención esto, porque justo estaba pensando que si no hubiera sucedido el terremoto y tu casa y todo lo que ya nos platicaste, a lo mejor, pues, o sea, nos estás platicando cómo vivías y tenías una buena vida aquí en Ciudad de México, ¿no? Pero, Sí, claro. como dices, si no hubiera pasado eso, este anhelo que yo tenía no se hubiera cumplido
porque dices, bueno, pues sí quiero cambiar de vida, pero también estoy cómodo, vivo bien, no me falta nada, ¿no? Tengo lo que necesito y lo que quiero y hasta más. Entonces, bueno, pues no, a lo mejor esa parte no te hubiera permitido reinventarte para hacer algo diferente. Y aunque estás ahorita en un trabajo que no es tu negocio, pero también estás en un lugar que increíble, tus fotos, no sé si se están viendo acá. Ah, sí, sí, las estamos viendo. Hay una foto en donde estás ahí, no sé si es en donde vives, pero tienes una alberca en la parte de atrás y yo digo, Así es. qué padre que pueda disfrutar también de esas amenidades, ¿no? Ahorita en donde estás, que no todas las personas tenemos acceso ahorita a esa vida, ¿no? Y que también quisiéramos tener ese cambio. Entonces se me hace bien Sí, padre. claro. La verdad es que sí es, te digo, como un proceso de reflexión, te digo, como personal, porque al final del día, te digo, todos tenemos siempre la oportunidad realmente de cambiar y mejorar, pero siempre nos anclamos a muchas cosas, ¿no? Como dices tú, a esa parte de la comodidad, a esa parte de, pues ahorita estoy bien, bueno, y luego para mañana, ¿no? Eso es algo con lo que yo vivo ya día a día, de diferencia del Mau antes del 2017 a ahorita, que siempre hay mucho de, pues para mañana. Y la verdad es que hoy en día digo, yo no sé si haya mañana, entonces lo disfruto hoy. Entonces, la verdad es que entiendo procesos de otras actividades ahora sí que como dirían el lema de los de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, solo por hoy. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Aprender a valorar y a disfrutar lo que tienes, de quienes te rodeas. Al final del día, trabajos buenos o malos, pues los hace uno, ¿no? O sea, uno puede, o insisto, o sea, vivir su propio infierno en un trabajo o dentro de que pues son cosas que de repente a veces no nos gustan, dices, bueno, es tolerable. Ya cuando de plano no está uno a gusto, pues más que echarle culpas al lugar, pues a veces es nuestra misma reacción de impotencia, ¿no? Nuestro miedo a dar otros pasos y pues siempre es más fácil decir, ¿no? Es que mi trabajo no esto, es que mi trabajo no lo otro. Pues sí, pero tú qué haces para cambiarlo, ¿no? Entonces, si no estás a gusto, pues es mal momento y creo que son los indicadores de que antes de que te corran o antes de que de veras pase algo más trágico, pues uno debería de estar analizando ¿realmente me conviene estar aquí? Porque el miedo va a estar presente a decir, ¿y si me salgo? ¿Y si no te encuentro trabajo? Pero pues te digo, si te apropias de esas ideas, pues al final del día no terminas generando nada, ¿no? Entonces, pues creo que siempre hay que avanzar, confiar al final del día en algo mucho más poderoso que uno, que es el que nos guía y nos hace ir viviendo la vida y pues al final del día irla viviéndola, ¿no? Y gozándola, que vida pues solo hay una. Así es, Mau. Oye, qué padre todo lo que nos dices. De hecho, ahorita te estoy escuchando y estoy encontrando tantas respuestas a lo que estoy viviendo. Y bueno, también platícanos cómo es la diferencia. Bueno, ya nos hablaste un poquito de esta diferencia que no te arrepientes de haberte ido a Aguascalientes, pero esa hace un mes que nos vimos. ¿Cómo sentiste todo el cambio? ¿En dónde estás ahorita y lo que es aquí en Ciudad de México? Digo, para mí fue shock, la verdad es que, digo, fue como un acontecimiento importante, ¿no? Lo que ameritó poder ir por allá, de no haberse presentado, o sea, al final ya creo que podrían seguir pasando los años sin seguir yendo por allá. Te digo, fue un lugar que quiso mucho, o sea, ahí nací, prácticamente toda mi vida fue ahí, pero, insisto, a veces hay condiciones de vida que a veces uno ya no estás dispuesto a tolerar, ¿no? Te digo, y sobre todo que siempre hay alternativas para dónde avanzar. Aquí no te puedo decir que también ya en Aguascalientes encontré mi lugar así de decir casi casi aquí me quedo para siempre, pero ha sido un lugar muy, muy, muy placentero, te digo, sobre todo porque representa para mí la parte de poder convivir sobre todo con mis papás, ¿no? Entonces, insisto, cada quien en su trinchera, en mi caso era la falta de no tenerlos cerca mucho tiempo, pues hoy en día la verdad disfruto hacer actividades con ellos, entonces, pero ese es en mi caso. Hay Claro. personas que al final preferirán otras cosas, sí, como bien lo dices, al final del día el tipo de calidad de vida que tengo aquí, pues también es por mucho mejor que la verdad lo que tengo en la Ciudad de México. Entonces, esas cosas son las que me han ayudado también a ir superando día a día, pues todo lo que se va presentando, ¿no? El hecho de allá no tener nunca tiempo para nada, por las distancias, por el tráfico, por lo que sea, pues aquí no, o sea, aquí al contrario puedo estar de norte a sur
y estar prácticamente en minutos, ¿no? Entonces, pues eso ayuda a tener otro tipo de actividades, eh, el no llegar tan cansado ni a trabajar, ni cuando sales de trabajar a tu casa. La ciudad está creciendo mucho, entonces al final del día también hay muchas cosas que ya se empiezan a incorporar también para darle esta variedad, ¿no? O quitarle un poquito lo local para darle pues la bienvenida precisamente a esta parte cosmopolita, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues esa parte está padre porque ves que gente como tú también que viene de fuera, que le echa los kilos, pues también empieza a tener oportunidades, que al final del día pues también eso genera que la misma gente de la localidad pues también se busque esforzar y esmerar, ¿no? Por prepararse mejor, por hacer mejor su trabajo, porque pues ya también entra en riesgo el hecho de que ya no está tan asegurado el hecho de que nada más por ser de aquí tienen ya la chamba segura, ¿no? Así es. Entonces, sí, creo que a veces nos critican, digo, a los que venimos de fuera y dicen que nuestro acelere, pero a veces también nuestro acelere hace que las cosas mejoren, ¿no? Depende, insisto, cómo se enfoque. Digo, obviamente también empieza a hacer más tráfico en la ciudad, cosa que obviamente eso a nadie nos gusta, pero también hay mejoras en cuanto a que pues se ven mejores cuestiones de producción en las empresas, al final hay mejores resultados en cuanto a las proyecciones que se tienen de las empresas que estaban aquí en Aguascalientes, pero tienen proyección nacional o internacional. Entonces, hay que ver a veces siempre cómo tratar de ver un mismo objeto desde diferente ángulo, ¿no? Entonces, eso creo que ayuda mucho y pues en cuanto a lo personal, pues eso, ¿no? Darme también chance de volver a los errores que cometí con ciertas personas en cuanto a cómo les abres las puertas de tu vida y de tu casa a gente que crees que son tus amigos, pues también vas valorando, ¿no? Con fenómenos a veces tan simples como ese mismo temblor, de la gente que siempre te dice que iba a estar y como muchas veces han pasado los años y ni siquiera sabían que efectivamente yo ya no estoy en Ciudad de México, que ni siquiera hubo un oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Sabíamos que donde estabas fue una de las zonas más difíciles. Entonces, pues también esa parte de depuración a veces es buena, este, desintoxicarte, como dicen, de gente que a veces no vale la pena y que también cumplimos todo su ciclo, ¿no? Al final yo antes era de tener a mis amigos desde el kinder pegados toda la vida y pues ahorita más bien de repente cada uno hemos hecho nuestra vida y pues todo es a través efectivamente de fotos o llamadas telefónicas para irnos poniendo al día, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Tener conscientes que siempre la vida cambia y que pues aprender a surfearla como las olas. Así es, Mau. Ay, qué increíble. Me encantó platicar contigo esta mañana. La verdad es que el día que nos vimos también lo disfruté mucho y una de las cosas por las que fui a la post fiesta fue para seguir Ajá. platicando contigo. Y bueno, pues esta mañana ha sido de verdad muy enriquecedora y creo que esto que platicamos nos puede ayudar a muchos a reinventarnos, ¿no? Y a no quedarnos ahí, estancados en nuestra zona de confort, como dices tú, ¿verdad? Cómodos en donde estamos y bueno, avanzar. Es momento Claro. de hacer cosas nuevas. Y como dices, y aprovechando tu espacio para, como dices, la gente que a lo mejor a veces, si no es una situación similar, pero que siempre está como en esa parte de cómo darle un giro o vuelta a su vida, a veces no hay que hacerlo tan drástico, simplemente, te digo, al tener conciencia de vivir día a día en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo, pues es más bien ser agradecido, ¿no? O sea, ser agradecido cada día que nos despertamos por tener la oportunidad de que tenemos trabajo para bien o para mal, de los lujos que te das desde, no sé, voy al cine, me compro esto, me cambio de casa, me voy de viaje, el poder compartir una comida, cena, desayuno, etcétera, con alguien querido. Entonces, pues creo que hay muchos detalles de los cuales, si hacemos la conciencia de todo, más bien lo bueno que nos deja la vida, en lugar de enfocarnos en detalles negativos, te digo, creo que nadie, pues, es bueno dando consejos porque, te digo, son procesos únicos y personales, pero al final es eso, ¿no? Encontrar quién eres, qué quieres y para dónde vas, creo que es la clave siempre de estarse preguntando uno para poder dar esos pasos que a veces no nos atrevemos y pues confiar en la vida, creo que es el principal factor, el confiar que no estamos solos y que independientemente de fuerzas mucho más grandes, pues al final del día siempre hay una mano que efectivamente se ha de tentar el corazón por ayudarnos y por encontrar la forma en la que nos vaya mejor, ¿no? Ya sea familia, sean amigos, sea gente nueva, porque también a veces no nos abrimos a salir ya de lo que conocemos, ¿no? Independientemente en el ámbito social. Y pues siempre, hasta las personas que a veces vas en el metro, en el camión, en la calle, la gente ya no se acostumbra ni a saludar.
cosa que aquí, por ejemplo, como tradición, la gente sigue saludando aunque no te conozcas. Entonces, te digo, depende cómo ves las cosas, a veces creo que puedes tener mejores resultados que de lo que te pesa a veces dejar, ¿no? Claro. Ok, Mau, pues mira, se nos terminó el tiempo. Yo de verdad disfruté mucho esta mañana escuchándote. Y bueno, sí, esto que dices es bien importante de pronto, sí tenemos las redes sociales, pero tampoco estamos como tan cerca, ¿no? Y como dije al principio, yo ni siquiera sabía que ya no estabas aquí en Ciudad de México, no tenía presente todo lo que viviste en aquel proceso y como bien lo comentaste también, viene la pandemia y pues menos contacto, ¿no? Pero ahora que Claro. ya nos vimos y platicamos, hasta nos intercambiamos números y tenemos ahora este espacio, eh, invítanos a todos a ir a visitar Aguascalientes, por favor, así como ese día que estábamos Sí, platicando. de hecho me ganaste porque de hecho, pues te lo pregunto ahorita, si me puedo aventar el gol de donde estoy trabajando y todo. Adelante, hazlo. Eh, Perfecto, pues miren, aparte de que Aguascalientes es un estado muy lindo, tiene muchas cuestiones, por ejemplo, vitivinícolas, de ecoturismo. Hay muchas cosas que no llegan desgraciadamente a veces en su totalidad a otros estados, incluyendo la Ciudad de México. Entonces es un estado que hay mucho que ver, mucho que hacer, mucho que conocer. Ya eso de decir voy a Aguascalientes por un fin de semana no te da tiempo de hacer todo lo que se puede hacer aquí en el estado. Así es que si vienen por acá a Aguascalientes, sé que les va a gustar. Incluso como alternativa, pues están varios hoteles, incluyendo el Ibis en la parte norte de la ciudad. Entonces, pues será un gusto siempre también a través de tu programa saber que nos escucharon y que tienen las puertas abiertas por acá. Ay, muchas gracias, Mau. Pues sí, tenemos ahí pendiente ir a visitarte y pues a las personas también que nos están viendo y escuchando ya tienen esta información. No es nada más de un fin de semana, o sea, sí tenemos que pensar ya en unas vacaciones largas para disfrutar Aguascalientes. Y bueno, Mau, Sí, la pues, verdad es que sí. perdón, me despido. Me dio mucho gusto platicar contigo. Y pues estamos en contacto, querido Mau. Ojalá que podamos vernos pronto. Claro que sí, pues muchas gracias a ti, a todos los de la producción, por el enlace, pues a toda tu audiencia y que espero que les hayan funcionado estas palabras y que pues siempre encuentren luz y amor en su camino para precisamente atraer lo que quieren y vivir las mejores experiencias de vida. Ay, sí, de verdad que a veces nos falta cambiar el chip para tener un pensamiento más abierto y dinámico. Pues Mau, te dejo porque ya son las 9 Sí, claro. y bueno, sabemos que tienes cosas que hacer en este momento, pero de verdad te agradezco mucho que hayas recibido la invitación, que hayas tomado la llamada y esta plática. Y bueno, espero verte pronto, ya sea allá en Aguascalientes o aquí en Ciudad de México, en alguna reunión familiar. Pero de todas maneras estamos en contacto. Claro que sí, sabes que aquí tienen su casa y me dará muchísimo gusto verte pronto y pues que bueno, se den el lujo de tener nuevos comienzos en su vida siempre. Sí, muchas gracias, Mau, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a ti y que tengan bonito día todos. Gracias. Y bueno, pues agradecer también a la producción, a mi hermosa productora Chelis, que es un amor de mujer, a Sucia, Rosalía y a Eduardo Llamas. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Nuevos Comienzos. Y muchas gracias a todos. Excelente día. Hasta luego. Y así llegamos al final de otro episodio de Nuevos Comienzos. Gracias por acompañarme. Yo soy Grace Mendoza. Espero que las historias, ideas y consejos compartidos te inspiren y veas una oportunidad para renovarte,